Sean todos y todas bienvenidos a este oscuro canal llamado Susurros Nocturnos. Mi nombre es Becker y en esta primera ocasión vamos a escuchar una historia llamada La Ciudad de la Furia. Hace tiempo que he leído varias historias respecto a lo que pasa con aquellos que hacen un pacto con el enemigo. En el mismo periodo estuve teniendo algunos encuentros fortuitos con personas que no reconozco y que jamás había visto. Vivo en una ciudad pequeña, por lo que en realidad, aunque no conozca de manera íntima a todos, es normal reconocer caras mientras uno camina por las pequeñas calles envueltas en grandes capas de construcciones antiguas. Me dedico a estudiar fenómenos no paranormales, sino más bien de cultura popular, algo así como una especie de antropología, aunque siempre me han fascinado la forma en que las personas se comportan cuando se trata de asuntos que exceden la naturaleza conocida. En mi ciudad no reina el espíritu científico, y siempre ha estado envuelta en un aura de acontecimientos misteriosos, pero no lo suficiente, al menos, hasta ahora. Supongo que el ambiente en el que crecí ha propiciado que me interese en navegar más allá de lo que la mayoría ve, aunque sea un poco y de manera tímida. Cuando comencé mis estudios sobre pactos demoníacos, me encontré con la curiosa pista de que mi ciudad era un punto de encuentro para todo tipo de hechiceros y brujas, todo porque las tragedias en las que se cimentaba cada columna de cada edificio parecen apuntar a que siempre se creyó e incluso se rindió culto a un ser que hoy sin duda identificaría como un demonio, o incluso con el mismísimo diablo. Al parecer, los primeros pobladores, los que construyeron lo más cerca del bosque aledaño, aunque guardando una distancia prudente, se encontraron con que antes la población más primitiva rendía culto a una criatura que pertenecía al panteón de una religión pagana. Y si bien no prestaron atención al principio, conforme iban pasando los días, empezaron a creer que aquello que había en el bosque nunca se había ido o esfumado. A los pocos días de comenzar un asentamiento, descubrieron que el ser demoníaco que vivía en el bosque recibía de sus antiguos cultores una ofrenda de sangre joven, criaturas recién nacidas cada cierto tiempo. Su hambre debía ser aplacada para que los dejara vivir cerca de sus dominios. Pero claro, lo descubrieron de la peor manera. Los ilustrados que llegaban con los primeros campesinos contaban sus descubrimientos respecto a la antigua religión con entusiasmo a los nuevos pobladores. Pero con el paso del tiempo pasaban de ser leyendas y mitos a ser realidades tangibles. Pasados unos días después de terminar las primeras casas, las jóvenes parejas que tenían ahora un nuevo hogar encontraban las cunas de sus pequeños hijos vacías, con rastros de sangre que indicaban una perversidad sin igual. Al principio lo adjudicaban a la presencia de lobos o algún otro depredador, pero con el tiempo, al adentrarse en el bosque no encontraron rastro de casi ningún animal, solo pequeñas alimañas que realmente no podrían haber llevado a cabo semejantes crímenes. El caos explotó y las acusaciones entre los pueblerinos no se hicieron esperar, pero pasaba el tiempo y los aberrantes actos seguían ocurriendo, por lo que desesperados poco a poco se dieron cuenta de que todo apuntaba a que aquello que antaño había perturbado y educado a una población primitiva era una realidad que ahora se levantaba de nuevo para reclamar su derecho a sacrificios. Por esta razón, las personas comenzaron a pedir la ayuda de todo tipo de mediadores sobrenaturales para que les dieran la forma de aplacar la furia indómita que amenazaba con sus vidas y las de sus herederos. No era una opción para aquellos desdichados irse, simplemente la vida en otro lugar era una promesa de una vida igual de miserable, pero no a manos del lumen, sino del hombre. Así acudieron chamanes, hechiceros, brujas, sacerdotes y otras entidades para intentar remediar la presencia de lo que sea que atormentaba a la pequeña y joven ciudad. La desesperación consumía a todos hasta que la respuesta fue dada por el propio ser que cobraba su premio. Una expedición de escépticos que querían demostrar que los crímenes eran cometidos por alguna clase de clan maligno escondido en el bosque o algo parecido, encontró una piedra donde sangre fresca dibujaba de forma rudimentaria el mecanismo con el que podían evitar que toda la población fuera desaparecida.
Cada luna llena debían ofrendar sangre nueva para que él dejara en paz a los demás, un pequeño sacrificio para salvar a las nuevas generaciones. Esto lo comunicaron al pueblo los hombres que regresaban del bosque casi enloquecidos por lo que habían encontrado. Pero había uno que tenía una mirada que comunicaba una impresión y espanto mucho más marcado. El pobre, cuando se le preguntó qué es lo que pasaba, dijo que mientras los demás descifraban el mensaje sangriento, él volteó por casualidad a un lado y con la poca luz que el denso bosque ofrecía, alcanzó a mirar a la criatura que era artífice de todo ese drama de sangre. Su carne se cae a pedazos, como derretida por el fuego. Mide lo que varios hombres juntos. Sus cuernos no son los de ningún animal que viva en las cercanías, pero su cabeza es la de una bestia cuya piel fue arrancada con furia. Eso es lo que el pobre hombre dijo poco antes de caer en un estado catatónico, del que solo la muerte pudo sacarlo. Todo estaba en su lugar, ahora que hasta los que menos creían en aquellas leyendas descubiertas lo hacían. Y ahora el pueblo entero estaba convencido de que solo había una forma de poder vivir en relativa paz en ese nuevo lugar, del cual la otra opción era igualmente horrible para ellos, viviendo como el estrato más bajo de la sociedad en una ciudad ya establecida. Era la miseria económica contra la miseria pecaminosa de rendir culto a una criatura del bosque. Como dije antes, cuando me comencé a documentar sobre esto en la biblioteca central de mi ciudad, me di cuenta de que mi vida cambiaba. Era obvio que enterarme de que el origen mitológico de mi ciudad era tan macabro me iba a sumir en un estado de paranoia, pero supuse que sería algo pasajero, ya que estaba consciente de ello. No obstante, a medida de que avanzaba en la historia, me di cuenta de que comenzaba a ver rostros nuevos con mucha frecuencia. Personas que tenían una inquietante mirada puesta en mí y que volvían los ojos a la nada cuando nuestras miradas se encontraban. Poco a poco mi calma de saber que todo era un simple mito o leyenda antigua se esfumaba, y comprobé que aquello era más que cuando decidí seguirle el rastro al supuesto culto naciente de aquellos aborrecibles acontecimientos. Cuando intenté buscar más libros respecto a la historia de la ciudad, la bibliotecaria, una vieja casi muda, me dijo con voz un tanto perturbada que en realidad no había más libros al respecto y que el que había leído y llevado reiteradas veces a mi casa era el único registro sobre aquella leyenda. Cosa difícil de creer porque lo demás que se puede leer sobre la historia de la ciudad son solo registros e informes sobre las construcciones de edificios que entonces ya eran reliquias, monumentos sangrientos. Una noche en que la lluvia era especialmente densa ocurrió algo que catapultó mi inquietud a un estado en el que sabía que era perseguido por alguien o por algo. Resultaba que después de una tarde cualquiera en la que me dediqué a indagar en los libros para encontrar algo, aunque sin éxito, cuando llegué a mi casa encontré muchas cosas fuera de su lugar. De inmediato pensé que me habían entrado a robar. Cosa rara, puesto que mi ciudad siempre ha sido bastante segura, incluso aburrida a causa de la pacífica forma de ser de sus ciudadanos. Si alguien tenía problemas de ese tipo, era mucho más preocupante en comparación con otras grandes urbes. Mis apuntes sobre otras investigaciones pasadas estaban desordenados y era evidente que alguien las había revisado con premura y ansiedad. Revisé el resto de cosas y no se habían llevado nada. Quedaba claro que algo buscaban, algo que no encontraron, pero yo tampoco llevaba nada conmigo. Abrumado por pensar en qué rayos había ocurrido e intentar imaginar qué pensaban que yo tenía como para allanar mi casa, me recosté y sentía como el miedo, la inquietud, la ansiedad y la angustia invadían mi cuerpo sin piedad. Estuve así hasta que pasados 30 minutos, la lluvia se detuvo levemente y al tiempo alguien tocó la puerta. Salté de la cama movido por un sentimiento de supervivencia que venció con rapidez el horrible sentimiento que tenía. Automáticamente me dirigí a la entrada e intenté ver por el cristal quién esperaba detrás, pero no había nada. Abrí y resultó ser una señora de avanzada edad, lo suficientemente baja para escapar de la visibilidad del cristal de la puerta. Nada más inesperado que ver un ser que normalmente despierta cierta compasión después de haber experimentado pavor. Pregunté a la señora qué es lo que ocurría y me pidió dejarla entrar porque tenía que hablar conmigo respecto a mis ocupaciones. Para mí fue tan sorpresivo que no supe responder, y mientras titubeaba fue ocasión de que la misteriosa anciana entrase sin mi permiso. Entró en la sala y se sentó. Solo la vi pasar como si no pudiera hacer nada. Si hubiera sido otro tipo de ser, como un hombre adulto, habría podido empujarlo violentamente con toda esa carga de adrenalina que tenía. Pero al ser una indefensa criatura, mis mecanismos de defensa no pudieron activarse. La seguí como si fuera un niño visitado por un oso malévola abuela.
y en la sala ambos nos sentamos para entablar una conversación. Al momento en que estuvimos cara a cara, la lluvia que había descansado reanudó su furia, y el estruendo era tal que tuve que acercarme a la anciana para poder escucharla. Me dijo que sabía lo que había estado haciendo los últimos días. Me confirmó que no era coincidencia que me encontrara con caras poco conocidas. Mientras hablaba, mi sangre se helaba y comencé a sudar como si hubiera un calor insoportable. Si de verdad quieres saber qué tiene que ver el origen y el éxito histórico de esta ciudad, estoy aquí para revelarte la verdad y que dejes de jugar con fuego. No respondí. Estaba tan sorprendido de que algo así pasara que casi sentía que todo era irreal y que en algún momento me desmayaría para descubrir que se trataba de un sueño o algo parecido. Esta ciudad está en tierras que no le pertenecen y nada es gratis en esta vida, y ni siquiera lo es más allá de la muerte. Lo que leíste en ese libro es apenas un pequeño resquicio de lo que en realidad pasó para que nuestros ancestros pudieran asentarse aquí. Y no creas que es un caso especial. Todos en algún momento tienen que hacer un pacto de sangre, pero muchos ni siquiera se dan cuenta de cuando lo hacen, como tú y la mayoría de los que viven aquí. No hay un culto que adore a la bestia. En realidad simplemente se trata de quienes tienen por tradición el coraje de ser quienes pagan nuestro derecho a pisar estas tierras. Y como sabrás, la vida se paga con vida, por lo que no hay más que debas saber acerca de tu hogar. Los hermanos que has visto en la calle y que nunca antes habían estado, viven en las tinieblas, porque su ocupación es una responsabilidad, una que exige todo. Escuchando esto, todo se conectó. Aunque mi investigación no había llegado tan lejos, resulta que mi intuición sí. La historia de la ciudad era la historia de personas que habían vivido con mucha comodidad debido a que desde las sombras se seguían haciendo sacrificios a lo que sea que había en el bosque. A pesar de que nunca se había extendido más de lo normal alguna leyenda sobre algo que viviera ahí, pues parecía que era el típico actuar de los niños que se inventaban historias. La realidad es que la gente vivía como ignorando la existencia de ese denso y verde monstruoso junto a sus casas. Ni siquiera había leñadores o algo por el estilo, y ahora todo tenía una explicación que naturalmente me resultaba macabra. Mi pensamiento moderno me indicaba que se trataba simplemente de una secta de locos que habían perpetuado el mito, pero mi espíritu me decía que todo aquello era real. El miedo que sentía no es el miedo que sientes normalmente. No se trata de sentir que podía hacerle frente con mi existencia física. No se sentía como cuando uno cree que morirá. Se sentía como si entre las palabras de la anciana y yo se hiciera presente alguna clase de entidad que confirmaba cada una de sus palabras. El profano era yo en este caso. Ante mi estupor, la anciana continuó: vete de aquí si no soportas la verdad. No es necesario que vivas en un lugar donde la existencia te resulte pesada por el precio, pero donde vayas, te encontrarás con que mirar en las entrañas de las cosas siempre revelará una oscuridad que solo algunos son capaces de soportar. Acto seguido se levantó de su asiento y caminó hacia la entrada. Yo solo pude seguirla con la mirada. Y cuando escuché que las puertas se cerraban, entré en shock. Mis músculos se habían paralizado y mi mente corría como nunca. Mi mirada se nublaba y caí en el suelo. No me desmayé totalmente, porque podía escuchar con claridad a mi alrededor. Nada, simplemente la lluvia que después de arreciar junto a las palabras de esa maldita anciana, se calmaba y se tornaba suave, como arrullándome en un gesto con el cual intentaba consolar mi espíritu y mi alma que luchaba por escapar de mi cuerpo. Querida y amada lluvia, canción de cuna de un ser misericordioso que cae como rocío en el suelo manchado de sangre. Su abrazo me revelaba que no había más misterio que revelar y ninguno más lindo que esa calma que me trajo a escucharla. Fue lo último que escuché antes de irme definitivamente del lugar en que nací y del que otros pagaban por mi causa con su vida, la mía. Muchas gracias por acompañarme en esta primera ocasión. Recuerda que si gustas que tus historias sean escuchadas, puedes mandármelas al correo electrónico que aparece en la información del canal o por medio de la página de Facebook. Que tengas una excelente noche.